Y un día más, un martes más, hoy es 3 de marzo, hoy comenzamos el Rincón Deportivo, pasadas las 8:30 de la tarde, pues hacemos un repaso a lo que ha sido este fin de semana en todos los deportes. Siempre nos gusta comentar todo lo que sucede dentro de estas perspectivas y lo hacemos siempre contando con la colaboración de Álvaro Delgado, que le tenemos aquí encima de la mesa, sentado a la mesa. Hola Ismael, muy buenas. Y también hoy contamos con Pedro Fernández al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, vamos a echar un vistazo a lo que nos ha deparado este fin de semana. Y también, comenzando por estos deportes, podríamos decir que minoritarios, aunque cada vez se juegan más y tienen más seguimiento. Hoy lo vamos a hacer hablando de vóley, que ha tenido especial interés para Soria este fin de semana, pero antes vamos con el rugby. El rugby, es decir, que para los aficionados del rugby están de enhorabuena, ya que este domingo vuelve ese partido de rugby que enfrentará al Aparejadores Buenos contra Alcobendas fuera de casa el domingo 8 a las 12:30. Recordamos que esta es la segunda fase de la liga, esa fase de ganadores. Recordemos que esta es la fase regular. Pues se divide en dos grupos, A y B, el grupo de oro, el grupo A del 1 al 6 y en el grupo B del 7º al 12º. Y en esta liguilla se determina esta fase de ganadores, hasta que el gran aliciente de esta fase pues es determinar al final la clasificación final de cara a esos playoffs. Y lo importante es que terminan los puestos de cabeza, pues te garantiza disputar las eliminatorias por el título como local, que siempre es importante jugar en casa. Exactamente, y además hay que decir que se mantienen los puntos cosechados hasta ahora, en los cuales el Burgos, el Aparejadores, es el que más ha sumado hasta este momento. 40 puntos, uno por encima de su gran rival, podríamos decir, en estos últimos años, el BRAC vallisoletano, y luego ya a 9 de distancia del Alcobendas y a 17 de distancia de la Villa Joyosa. O sea que bastante positivo. Arranca ya pues con este hándicap el equipo burgalés, que lo ha hecho muy bien, sí. Pedro, podríamos decir que opta a ganar esta liga de una vez por todas, ¿no? Eso es. Sí, lo que hemos hablado otra vez como en el balonmano, ¿no? El pasar con los mayores puntos posibles a la siguiente ronda, pues te garantiza que puedas tener algún pequeño tropiezo y tengas la ventaja de los puntos que, bueno, pues te acerca más al título. Y del rugby, como habitualmente, vamos al vóley, porque en la máxima categoría siempre seguimos al grupo ERCE, al Río Duero, representante soriano, que en este caso, después de muchas jornadas en liga, venciendo y consiguiendo noticias positivas, pues ha llegado uno de los momentos claves de esta temporada y el representante soriano ha fallado. Hay que decir que lo ha hecho por poco, pero caían en los cuartos de final de Copa del Rey ante el Cisneros La Laguna. El equipo canario, que no es uno de los mejores, así por así decirlo, en liga, vencía en estos cuartos de final por 1-3 frente al grupo ERCE. Ganaban los canarios el primer juego 24-26, vencían en el segundo los sorianos 25-17 y ya en el tercero se volvía a poner por delante el Cisneros 26-28. Ya vemos que fue un partido con máxima igualdad. Hay que llegar a 25 puntos para conseguir llevarse el set, pero siempre hay que hacerlo por más de uno de diferencia. No lo conseguía ni uno ni otro, salvo el grupo ERCE en el segundo de los juegos. Y en el último, en el definitivo, a priori, pues podríamos decir que tampoco lo consiguió el grupo ERCE. Estuvo cerca, pero el Cisneros La Laguna apretó, y de qué manera, en este partido, y se llevó el cuarto y definitivo por 27-29. Los marcadores reflejan, como decimos, esta máxima igualdad en estos cuartos de final, que quizá el grupo ERCE contaba con avanzar, pero se encontró con un duro rival que se lo puso tan difícil que de hecho les eliminó dando la campanada al grupo ERCE. Pedro, ¿viste el partido? ¿Cómo fue posible esta derrota? Pues porque hay mucha igualdad entre los equipos, hay mucha igualdad y pues te puede pasar que, como ha pasado, que hay partidos en los que
en los que porque el rival está a muy buena altura, tú ese día no rindes al máximo y puede pasar. Tenemos el caso de Guaguas, que también fue eliminado en semifinales, y eso no sé hace cuánto tiempo no pasaba, ¿no? Eso demuestra la igualdad que hay entre los equipos y que los más comprometidos o los que más creen al final son los que han seguido adelante, y al final Melilla ha sido el que se ha llevado, con esta Balear se ha llevado el campeonato, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, que la igualdad es máxima, pero tienes que estar al máximo todos los días, y más cuando es una eliminatoria. Y es que no hay que dar nada por supuesto, porque mencionabas también el caso del Guaguas, que es, podríamos decir que con diferencia, el mejor de los equipos españoles, y perdía 2-3 ante el Manacor, que acabó llevándose este título de Copa del Rey, venciendo en la final 3-1 ante Melilla. Así que para el grupo ERCE ha sido un palo, que quizá, pues como decíamos, daban por supuesto avanzar por lo menos hasta las semifinales. No fue así, y el ganador ha sido una sorpresa en esta Copa del Rey de voleibol. Pero ya sabemos que, como siempre, la máxima categoría, lo que siempre se pone en los ojos es esa Superliga, esa primera división del voleibol, y por tanto habrá que esperar hasta ya las rondas finales por los meses de abril y mayo para ver quién se hace con ese título, que hay que recordar no es a un partido como esta Copa del Rey, que puede ser algo más aleatoria, sino que es al mejor de 5 juegos, al mejor de 5 encuentros. Así que iremos viendo, iremos contando cómo se va desarrollando la liga, en la que el Río Duero, el grupo ERCE, está teniendo muy buenos resultados. Próximo partido, la suerte lo ha querido así, Cisneros La Laguna, Río Duero en Tierras Canarias. Será este próximo sábado. Y pasamos ahora al balonmano, donde hay que estar de enhorabuena, ya que el Tubos ribereño, el Villa de Aranda, consiguió ganar después de 4 partidos, entre derrotas y empates. Ganaba 36-32 al Guadalajara, último clasificado, en un encuentro en el que comenzaron de forma imprecisa, pero al final, en los últimos minutos, el Guadalajara, a pesar de que mantuvo la competitividad, no logró recortar la distancia y al final terminó cediendo en una pista muy exigente como es ese Santiago Manguán, donde juega el Tubo. Así que de esta manera el Tubo se sitúa, creo que hace una semana igual, puesto número en el 11ª posición de un total de 16, pero ya salva esos 2 puntos del descenso, o de mejor dicho, el descenso de la Liga Sobal, que marca el Frigoríficos Morrazo. Próximo partido, para que la gente también esté atenta, jugará fuera de casa frente al Torrelavega, 4º clasificado, y a priori un partido pues que se antoja complicado, pero que veremos a ver. Y no cambiamos de deporte, pero sí de categoría. Nos vamos hasta la segunda división, hasta la denominada División de Honor Plata, donde esta vez hemos tenido 2 derrotas. El Burgos perdía, además de forma nítida, ante el Puerto de Sagunto, el segundo clasificado, que le endosaba 28-24 a los burgaleses en casa, en tierras valencianas, y mantiene ese segundo puesto. El Burgos se mantiene en la 4ª posición, pero más lejos de tanto la primera como la segunda como la tercera, mientras que por abajo hay que decir que el Balonmano Soria estuvo a punto de conseguir la remontada ante el Contara Zaragoza, pero el marcador quedó venciendo los de Aragón por 26-25. Era un duelo muy importante de cara a la salvación, porque es justo el que está encima del Balonmano Soria, y pues un palo muy gordo para los sorianos. Aún así, Pedro, podríamos decir que no está todo perdido, porque todavía quedan 8 jornadas, pero lo cierto es que lo tiene complicado el Balonmano Soria. Sí, es complicado, y se ve lo complicado que es la categoría, ¿no? Pero bueno, el Soria en casa está haciendo buenos partidos, fuera le está costando más. Esperemos que esos partidos de casa, esas victorias, le puedan llevar a salvar la categoría, que pues después del compromiso
la gente que está en el club, incluso las instituciones, pues sería bonito que estuviera o más se mantuviera en esta categoría. Para el balonmano Soria llega otro partido muy importante, es ante el último clasificado, ante el Alcobendas, que, recordamos, venció al representante burgalés hace tan solo unas semanas y volvía a vencer este fin de semana. Aún así, si el balonmano de Soria quiere tener algo que hacer, quiere tener opciones de salvarse en las últimas jornadas, deberá ganar este próximo sábado a las 6 de la tarde en Soria. El Burgos también juega en casa, será ante el Cisne Pontevedra ya el domingo al mediodía. Y dejamos el balonmano ahora sí y nos trasladamos hasta el básquet, en el cual no ha habido partidos de los equipos a los que habitualmente seguimos, pero sí de selecciones. Eso es, bueno, las ligas se pararon por esa ventana que de fichaje y también por la Copa del Rey, ¿no?, que se disputó la semana pasada. Exactamente, que si se no llevó me el equivoco. Baskonia. Correcto, para que la gente lo sepa, el próximo partido del Tizona será el domingo frente al Palmer Basket, último clasificado, así que a priori el Tizona tiene una oportunidad muy importante, aunque sea fuera de casa, por sumar una victoria, que será la primera después de 4 partidos sin ganar. Y para el San Pablo, próximo partido en casa con su afición será el sábado, se enfrentará al Bilbao Basket, noveno clasificado, partido complicado. Comentamos también que a partir de ahora vienen partidos para San Pablo bastante complicados. Eso por un lado en lo que se refiere a las ligas nacionales, pero lo que sí que hubo, hay que decir, es partido de la selección española de baloncesto, que se imponía en primer lugar la semana pasada frente a Ucrania. Jugaron los 2 partidos, primero fuera de casa contra Ucrania, ganaba 66-86 España, y el pasado, este lunes España ganaba otra vez a Ucrania 78-64, y de esta forma, para el clasificatorio de este mundial, póker de victorias 4-4 frente a Dinamarca, Georgia y Ucrania. Y habrá que esperar a ver la siguiente fase, que se juntará con el grupo B. Los rivales aún están por decidir. Veremos a ver a quién se enfrenta a España para esta siguiente fase. Lo está haciendo bastante bien la selección, de la que teníamos dudas, con ese cambio, especialmente en los convocados, pero el nuevo seleccionador Chus Mateo, al menos por ahora, ha dado en la tecla. Sí, al parecer para sí victorias, y además, pues fíjate, por 20 puntos, por 10, por 30 en algunos casos, y unos parciales muy, muy correctos para el equipo, y esperamos que se continúe esta tónica. Es decir, que el próximo partido por confirmar, así que estaremos muy pendientes porque siempre nos gusta comentar este partido. Los rivales, Pedro, hasta ahora, ¿tú los estás viendo grabada. nítidos, o quizá las victorias también esta llamada ya sean no está porque siendo grabada? El rival era algo más asequible? Bueno, yo creo que al final sí es cierto que dentro del baloncesto internacional o el baloncesto europeo no han sido de las selecciones más potentes. España venía también de perder un amistoso, me parece que era contra Alemania, un amistoso igualado, y que es una referencia, ¿no? Entonces, bueno, es una selección nueva, renovada, que hay que darle tiempo, pero a la vez yo creo que está compitiendo bien y se puede esperar lo mejor, ¿no? Además, por lo que he podido ver estos días, es gente con mucha ilusión, con mucho compromiso, con lo cual, y son jugadores de ACB, jugadores que han venido a la NBA también o han estado, con lo cual son jugadores de garantías. Estamos acostumbrados a los típicos de siempre, ¿no? Pero bueno, ahora esto tiene que ir cambiando y tienen que venir caras nuevas, y yo creo que de momento Chus Mateo lo está haciendo bastante bien. Momento ahora para hablar de pelota en este rincón deportivo, y vamos a hacerlo además de forma doble, si cabe, porque la semana pasada casi le dedicamos unos pequeños minutos porque se nos había colado ya para el final del programa, y hoy, que estamos en la previa de la última jornada regular, pues vamos a dedicarle un poco más de tiempo. Lo primero que podemos decir es los resultados de esta última jornada, como decimos, en la máxima categoría, en la división de honor, la jornada
penúltima, la 8 de 9, en la cual podemos decir que el San Cristóbal, el representante burgalés en esta liga, tuvo muy buenos resultados, ganando en parejas y en individual. Sancho lo hacía en el último de los juegos, ganaba 5-0 frente a Murúa del Huarte. Antes habían quedado 8-10 el primer juego, 7-10 había perdido el representante burgalés. Así que suma una victoria en individual y también una en parejas, en un partido que estuvo bastante disputado, pero que no se llegó al tercer juego, ya que Carregal y el Orts ganaron 10-8 el primer juego y 10-9 el segundo frente a Yoldi y Sant Esteban. Así que suman los suficientes puntos los representantes del Club de Pelota Urbión como para salvar el equipo, del Club de Pelota San Cristóbal, como para salvar el equipo en este año, y además de forma holgada, con hasta ahora 8 victorias y 8 derrotas. Así que para ver cuáles son las posibilidades que tiene el representante burgalés, el Club de Pelota San Cristóbal, durante esta próxima jornada, en la que será ya la 9ª de un total de 9, o sea, la última, vamos a hablar con el representante, con Pepe Rey. Ya hemos hablado varias veces contigo. ¿Qué tal está yendo esta temporada, Pepe? Hola, buenas tardes. Pues bueno, nos ha ido muy regular al principio. Lo que pasa que bueno, hemos ido salvando baches que hemos tenido durante la primera mitad, digamos, y luego tuvimos 3 lesiones que todavía no se han recuperado, como son la lesión que es la que más lo hemos sentido, de Garmendia, Aizpuru y Uriondo. Y bueno, pues ahí hemos estado, que hemos tenido que hacer un fichaje a última hora de zaguero, a Elor, un chaval joven con bastante proyección, pero bueno, es joven, ha hecho ahora 19 años. Y bueno, pues bueno, hemos salvado lo que queríamos, que estábamos en un estado un poco crítico en la clasificación, y ahora resulta que a falta de una jornada, pues estamos empatados con el cuarto. Te quiero decir con esto que bueno, no lo pensábamos ni con mucho, pero bueno, la suerte también tiene que influir en estos casos. Y además, bueno, tenéis posibilidad de entrar en Copa del Rey, y ahora vamos a hablar de ello, pero ya que has sacado el tema de ese fichaje de última hora de El Orts y también de esas 3 lesiones, si el año pasado las lesiones no respetaron en individual, esta vez Xavier Sancho ha podido disputar prácticamente todos los partidos, pero en lo que es parejas, pues la dupla en la que está también Carregal ha tenido varios cambios. Decías que todavía no se han recuperado. ¿Cuál ha sido el problema? Pues mira, el problema, por ejemplo, Garmendia, un desgarro en el tríceps, Uriondo, el dedo corazón roto, y Aizpuru, pues que no va con las manos, se le mejoran, pero en cuanto entrena para ver si se encuentra bien o qué, vuelve otra vez a las mismas. O sea que te quiero decir que ha sido la columna vertebral lo que nos ha fallado en todo. Y más Garmendia, pues porque con la vaca pues suban mucho, están muy acostumbrados a jugar. Y bueno, ese ha sido el mayor problema. En individual, pues no, pues hemos tenido lo que tenemos, como son Carregal y Sancho, y bueno, pues han sacado un par de puntos cada uno, y eso nos ha venido para estar ahí, en una palabra. Y en lo que se refiere a la clasificación, como decíamos, ya no hay posibilidad de quedar dentro de los 2 primeros. Hacía semanas ya que era imposible, pero sí que tenéis la posibilidad de quedar cuartos dentro de tanto en individual como en parejas. Es bastante complicado, pero si nos puedes explicar las opciones que tiene el Club de Pelota San Cristóbal de entrar dentro de esta pues disputa, mira, de las semifinales de Copa del Rey, pues así te lo agradecemos, porque no es fácil del todo. No, bueno, además que estamos orgullosos, donde estamos a falta de una semana, como te he dicho, que estamos en el cuarto, pues bueno, estamos los quintos, pero empatados con los del cuarto. Del cuarto al 7 que estábamos hace 2 jornadas, pues dime tú, ¿me entiendes? Hemos tenido ahí un salto de miedo. Y luego, a lo que se refiere uno de entrar o no a la Copa del Rey, pues tenemos opciones. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros mismos, ¿me entiendes? O sea,
ahí están implicados, como está en mano individual también Ugarte, que le ganamos aquí, que tiene que jugar contra el Najerino el próximo día, en la última jornada. Está también implicado en parejas también el Najerino, que si ganan y nosotros perdemos también entran ellos. O sea, es una carambola pero bueno, que estamos orgullosos donde hemos llegado. Y si además tenemos este premio porque llegamos a la Copa del Rey, con más motivo. Uh-huh. Pues Pepe, te deseamos lo mejor en el ámbito de... Ahora vamos con el filial, ahora vamos con las promesas. Te deseamos lo mejor para el partido ante el Umoreona fuera de casa. A priori uno de los equipos más asequibles de esta liga. De momento van últimos. Veremos a ver si se consiguen esas 2 victorias. Y luego, como decías, no dependéis de vosotros mismos únicamente para entrar en Copa del Rey. Pero bueno, una temporada, como decías, irregular, que puede saldarse con premio. Y luego también estamos hablando en la que sería la tercera categoría, denominada pues segunda división, que ya ha finalizado, y con la categoría promesas habéis conseguido un gran resultado. Pues un grandísimo resultado, diría yo, porque no pensábamos el último partido que jugamos en casa a domicilio del Barberito, que tiene un gran equipo. Bueno, pues el individual le sacamos en el tercer juego, 5-4, con un partidazo que estaban los dos, fue una pasada de partido, uh-huh, de tú a tú, y luego el otro fue más fácil, ganamos en 2 juegos, con Armaolea y lo diré, y bueno, es igual, no me sale ahora el nombre. Y nos hemos metido como segundos, que es una pena, porque el día de Villamediana pues fue uno con las manos un poco tocadas, uh-huh, y ahí podíamos haber sacado un punto la jornada anterior, que quizá habríamos estado ya en esa jornada clasificados como primeros, ¿me entiendes? Pero uh-huh, perdimos y no nos quedaba más remedio que aquí teníamos que ganar sí o sí los 2, porque a 1-1 pues contaba el tanteo particular de cada uno. Entonces lo logramos y mira, y estamos para el fin de semana que se celebran las finales en Zalla, Vizcaya, uh-huh, y jugaremos el sábado por la mañana el segundo partido, la clasificación, o sea, la semifinal, y luego el cuarto en parejas. Uh-huh. Esperemos que tengamos suerte. Es un equipo con el que jugamos bastante fuerte, pero bueno, hay que jugar y eso, como dicen, hasta el rabo todo es toro, como se habla vulgarmente. Exactamente. Con ese San Cristóbal Promesas, en el cual, pues de los 14 partidos disputados, 7 de ellos en individual, 7 en parejas, habéis conseguido ganar prácticamente todos, tan solo 2 derrotas y 12 victorias. Y luego, sí que os veis con posibilidades ante el Betionac, creo que son las semifinales, ¿no? Pues hombre, en individual tienen un jugador ellos bastante fuerte y será difícil. A ver si... difícil. Hay que jugarle y punto, ¿no? No les voy a meter, ahora que no me oyen, no les voy a meter miedo. Pero bueno, es difícil porque ese está bastante curtido, ha jugado siempre en División de Honor y le tienen este año, y pienso que tienen más papeletas ellos para subir que nosotros. Pero bueno, hay que jugarlo. Vale, eso cerrando ya el apartado de lo que es el Promesas, que nos decías además son los jugadores menores de 25 años. Y ya habiendo hablado del primer equipo del Promesas, preguntarte, como no, por la escuela. Este año, digamos, el máximo representante, Mediavilla, ha tenido una pausa. No sé de cara al año que viene si se puede contar con Mediavilla, si todavía está en el aire, y si quizá dentro de los más jóvenes, dentro de las promesas menores de 18 años, ves alguna que pueda salir el próximo año a disputar esta liga. Sí, mira, en el listado precisamente teníamos a 3 de la cantera, como es Álvaro Martínez, Nicolás Mediavilla y Óscar
y Óscar Revuelta. Te quiero decir que, bueno, también les hemos metido. No hemos contado porque, bueno, los otros tienen más nivel y lo que te interesa es saber si puedes llegar como hemos llegado a las finales. Pero bueno, Mediavilla, yo me haría ilusión que recapacitaría pero le veo fuera de no sé, le da ahora más por la bici, disfruta más, como él dice, y es una pena porque el club Promesas lo iniciamos por él, o sea, porque tenía cabida ahí y bueno, y además disfrutaba y esto, y pues bueno, está en ese impar que no sabe qué hacer y de momento no hemos podido contar con él. Sí, con estos 3, aunque no han participado, pero bueno, están en el listado. ¿Entiendes? Exactamente, pues a ver si el próximo año pueden tener un hueco, ya con un año más, desde luego, pues tendrán más posibilidades. En lo que se refiere a la escuela, ya desde los más pequeños hasta los más mayores, nos decías que la evolución era más o menos parecida a años anteriores de número de jugadores inscritos, y luego también preguntarte por el público, ¿cómo lo has visto en este año 2026 en ese frontón de lavaderos en la ciudad de Burgos? ¿Se ha aumentado, ha reducido o se ha mantenido similar a otros años? Yo les quiero agradecer, pero agradecer de corazón, porque es que ha habido un empuje que es lo que a veces te hace ser más fuerte. Y en este caso, como el último día, el día contra Huarte, pues no te exagero, pero hay fotos que no sé si se habrán salido en vuestro diario. Sí. Y estaba el frontón prácticamente al 75%. Te quiero decir con esto que vas por ahí a frontones y ves 20, 40 personas, 30, si me apuras menos, pues hombre, te da una ilusión de miedo y te empuja a seguir trabajando por este deporte, ¿me entiendes? Tan nuestro como lo digo que lo siento yo así, en este caso, ¿no? Y bueno, te hace ilusión que el frontón haya un ambiente majo, que los jugadores se vean arropados, y eso influye mucho para poder seguir trabajando en este deporte. Exactamente, pues esperemos que ese pequeño crecimiento que se ha vivido esta temporada se mantenga en los próximos días, en las próximas temporadas, por supuesto, con un aumento de afluencia y también un pequeño aumento de los deportistas burgaleses de toda la comarca y también de la ciudad para años venideros. Así que, lo dicho, os deseamos mucha suerte para este fin de semana, tanto para la categoría de promesas como para ese primer equipo que ojalá pueda pasar a esas semifinales de la Copa del Rey, pueda clasificarse. Así que muchas gracias, Pepe, también por estar aquí y atendernos siempre. Gracias a vosotros por la difusión que dais a este deporte y esperemos que lo sigáis difundiendo cada día más. Y hemos estado hablando de pelota, pero no lo hemos hecho del Club de Pelota Urbión, el representante soriano que este fin de semana nos daba una de cal y otra de arena. Y es que el Urbión jugaba fuera de casa ante el Barberito riojano, perdiendo en este caso en parejas. Y es que Mata y Oliden fueron algo superiores a Eguiguren y Bernaola, que se perdían por la mínima en el primero de los juegos, 10-9, ganaban 2-10 en el segundo de los juegos y en el definitivo caían los sorianos 5-2 ante, como decíamos, Mata y Oliden del Barberito. Sí ganaba el representante del Urbión en individual. Lerena se imponía también en el juego de desempate. Esta vez fue positiva la suerte del último juego, 5-0 frente a Cestau del Barberito, que previamente había ganado el segundo juego y había perdido el primero. Con estos resultados podemos decir que el Urbión ya estaba más que salvado antes de la penúltima jornada. Ahora se sitúa en tercera posición, probablemente la mantenga, con ganar uno de los dos partidos le valía, y aunque hubiese ganado ambos encuentros este fin de semana, el representante soriano no podría optar a esa final en la que sí o sí estarán Oberena y San Cosme, independientemente de lo que hagan este próximo fin de semana. Eso sí, noticias positivas para Urbión, porque
sí o sí, los de Soria estarán en esas semifinales de la Copa dentro de lo que es la modalidad de individual, y también, al igual que el San Cristóbal, optan a la de parejas, a esas semifinales de parejas, aunque dependen de lo que haga el Najerino, también dependen de lo que haga el propio Club de Pelota San Cristóbal y en parte de lo que haga el Barberito Riojano. Así que esto es lo que les podemos decir. Próxima jornada, ya lo hemos comentado, con el San Cristóbal pendiente de esos cruces. Y en lo que respecta al Urbión, también jugará en la máxima categoría frente al Oberena. Será en Duruelo de la Sierra este domingo 8 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Hay que destacar que el filial del Urbión ganaba Cabrerizo y Ercaiga, vencían 10-4 y 10-9 ante Lagunac y han certificado la salvación en la segunda categoría. Así que con esto ahora nos vamos a ir a la publicidad. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. Conoce Ágreda, la villa de las tres culturas. Visita el Palacio de los Castejón, recorre el barrio moro y su torre medieval. Disfruta de la iglesia de San Miguel, del convento de las Concepcionistas con la huella de Sor María de Jesús, la Basílica de la Virgen de los Milagros. Sube al Moncayo y degusta la gastronomía auténtica de esta comarca vecina de Aragón. Ayuntamiento de Ágreda. ¿Quieres que tu marca suene alto y claro? ¿Alto y claro? Anúnciate en la radio, donde la voz emociona. Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. Y comenzamos el fútbol hablando de categorías inferiores del juvenil, donde el División de Honor del Burgos no levanta cabeza. En el grupo 5, tras 22 jornadas, se encuentran últimos a 7 de la salvación y esta vez han llegado a tocar ese farolillo rojo después de perder 1-4 ante el Atlético de Madrid. En regional, jornada 21, el Numancia ganaba 2-1 al Puente Castro, sitúa con 30 puntos, un décimo de 16 y a 12 del descenso. Siguiendo con juvenil, hablamos de la provincial soriana, jornada 21, donde perdía el Sporting Uxama 0-4 ante el Almazán. 26 puntos tienen los del Burgo, que están quintos de un total de 7. Mientras, en la tercera provincial burgalesa, jornada 20, el Polideportivo Sala se imponía 3-1 a San Felices B con 2 goles de Jorge Paniego, suma ya 34 puntos y sitúa en una cómoda posición, tercero a 11 puntos del segundo. Cadete. Nos vamos al regional, jornada 21, categoría regional, donde teníamos victoria del Burgos Club de Fútbol por 1-2 frente al Parque Sol vallisoletano y derrota del Numancia por 2-0 ante el Santa Marta. El representante burgalés en cadete tiene 37 puntos, está cuarto. El representante numantino tiene 26 puntos y está décimo. Mientras, la provincial de Soria, jornada 15, aquí también tenemos 2 representantes. El Covaleda en primer lugar caía 0-1 frente al Almazán y el Norma ganaba 3-2 al Uxama con 2 goles de Raúl
Cabrejas. El Covaleda se sitúa con 13 puntos a 9ª posición y el Norma con 3 puntos menos, con 10 puntos y 2 posiciones por debajo, en la 11ª de un total de 12. Infantil. Hablamos de la provincial soriana también en infantil, jornada número 15, donde conseguía una gran victoria el Norma San Leonardo 3-0 ante San Esteban de Gormaz. 25 puntos tienen los del Norma, que están justo en la mitad de la tabla, sextos de un total de 12. Ese 3-0 lo vencía el Norma con goles de Jesús Fernando y Rubén. Mientras, en tercera provincial de Burgos, jornada 15, el Quintanar caía en casa 2-5 frente al Inter Vista Alegre. Esos 2 goles fueron anotados por el mismo jugador, por Bogdan Yonut. Suma 19 puntos y casi mitad de tabla, séptimos de 12. Benjamín. Pasamos directamente al Benjamín, ya que el Alevín y también el Benjamín del Covaleda descansaban en esta última jornada. Yéndonos hasta el Benjamín, los que sí que jugaron fueron los de Norma San Leonardo, que esta vez perdían 3-2 ante San Esteban de Gormaz. Repaso al fútbol femenino. En fútbol femenino no hubo encuentros en la segunda federación y tampoco en la tercera. Lo que se jugó fue la provincial de Soria, donde el Norma San Leonardo caía 3-2 frente a Luxama. Los otros goles fueron anotados por Andrea y Aitziber. Y hay que recordar que el equipo no jugaba desde el pasado 20 de diciembre. Aún tiene 4 aplazados que veremos cuando se juegan. Pero estamos pendientes y estamos contentos, aunque haya sido con derrota, de que se haya regresado hasta Pinares ese fútbol femenino, que esperamos, pues bueno, poco a poco se vaya encauzando con esos partidos y que, por supuesto, ya con el tiempo que tenemos no se tenga que aplazar ningún partido más. Eso es. Y después del fútbol base nos vamos al fútbol más cercano, el de, pues bueno, el previo a la provincial aficionados, el Trofeo Diputación de Burgos, que recordábamos comenzaba su segunda fase y lo hacía, digamos que mayoritariamente bien, bastantes victorias y además bastante holgadas, como por ejemplo la del Barbadillo del Mercado, que vencía 3-0 al Villalba de Duero con 2 goles de Diego Vicente. El Covarrubias, con tan solo un gol, vencía al Salguero, pero también vale 3 puntos, mientras que en primera Acinas pues no está teniendo el año. Perdían 5-0 frente a Milagros. En segunda categoría, bastantes victorias. Moncalvillo, que no había comenzado con buen pie en esta primera fase, sí lo hace en la segunda. 3-0 vencían a Vasconcillos del Tozo. Por su parte, Huerta de Arriba, en un partido trepidante en el que hubo doble remontada, acababa venciendo 5-3 a Solarana. Mientras tanto, Quintanar no da tregua y en el derbi pinariego de esta jornada número 1 vencían 5-1 a Huerta del Rey. No da tregua al Quintanar, no da tregua a Samu de Pedro, que anotaba 4 de esos 5 goles del equipo local, mientras que la única derrota en segunda se la llevaba el Palacios de la Sierra, que está solo en el tercer grupo y que se llevaba un 4-0 frente a Cogollos. ¿Cómo ves esta segunda fase, Pedro, este inicio con bastantes goleadas? Bueno, pues se va viendo quiénes se apuntan, tienen posibilidades de llegar más arriba en el torneo y quiénes les está costando más, ¿no? Lo que me acabas de comentar, por ejemplo, Quintanar, Samu de Pedro es un jugador que he tenido yo en entrenar en Numancia, es un jugador de muchísima calidad. Entonces, pues equipos que tienen de esta serie de jugadores, pues siempre tienen una pequeña ventaja contra los que, pues bueno, no han llegado o no tienen esas capacidades como tiene este jugador, ¿no? Pero bueno, el comienzo no es malo, ha habido más victorias que derrotas y esto es largo, así que todo puede cambiar. Hay que decir que estamos pendientes de la segunda jornada que se jugará este próximo fin de semana, con varios cruces en primera categoría. El Acinas recibirá en casa al Fuentespina. El Barbadillo del Mercado viajará hasta Sotopalacios, hasta uno de los lugares
pues con más tradición futbolística en este torneo Diputación. En lo que se refiere a la segunda categoría, pues también este fin de semana se acogerán encuentros como el Vasconcillos del Tozo Quintanar de la Sierra, el Huerta de Rey Huerta de Arriba, el Solarana Moncalvillo de la Sierra o también el Arandilla Cogollos. Así que bueno, estaremos pendientes el próximo fin de semana, próximo Rincón Deportivo, vendremos con los resultados de esta segunda fase. Y ahora ya nos vamos hasta categorías regladas, hablando pues de lo que ha sido la disputa de una nueva jornada íntegra de la provincial aficionados. Yéndonos hasta la provincia de Burgos, podemos decir que el Polideportivo Salas vencía 1-0 frente al Inter Vistalegre B, un partido que les costaba algo más de lo esperado, siendo el rival uno de los últimos clasificados del grupo burgalés. Aún así, suman 3 puntos, pese a llevar el dominio, pero sin mucha profundidad, según nos indican desde el Polideportivo Salas. No fueron capaces de meter el segundo tanto, así que tuvieron que sufrir hasta el final, pero pues oye, la casualidad ha querido que con este partido, con esta victoria ajustada, se pongan primeros del grupo, aunque eso sí hay que decir que con el golaveraje perdido frente a la Randa River, que tiene 2 partidos menos, ya que este fin de semana no jugaba. Y como no, ahora tenemos que hablar de la Provincial Aficionados Soriana, donde se disputaba la jornada 22 con una sorpresa mayúscula, podríamos decir así, y además en favor de uno de nuestros representantes, como es el Norma San Leonardo, que se enfrentaba ante la Valeránica. Lo decíamos, lo tenían muy complicado, pero los de San Leonardo dieron la campanada. 0-2 ganaron a el líder en Berlanga de Duero con un gol de Adrián Yagüe en el minuto 16 y la sentencia en el 85 del mismo jugador. Vamos a escuchar lo que es esta crónica de un partido que ha sorprendido a todos, porque ha sido la primera derrota en Liga del equipo de Berlanga de Duero, que aún así todavía tiene margen y mantiene esa primera posición con 47 puntos, 5 por encima del Calasanz. Partido muy difícil ante el líder, que no teníamos nada que perder y salimos a competir de tú a tú, y los primeros minutos la verdad que hicimos buenas combinaciones, llegamos al área rival con velocidad y yo creo que no se esperaban que saliéramos así, ni con esa intensidad ni con esa velocidad. Y bueno, le sorprendimos un poco en ese inicio. Luego se igualó bastante el partido, más nosotros a la contra, ellos intentando buscar a su gente de arriba que tiene mucha calidad, pero la verdad que nosotros estuvimos muy correctos, muy juntos, muy solidarios en defensa y apenas nos creaban peligro. En un saque de esquina nuestro lo despejan y Adri desde la frontal con un gran golpeo, pues conseguimos el 0-1 para irnos así al descanso y nada, sabíamos que ellos necesitaban la victoria, que iban a apretar la segunda parte. Y bueno, les contuvimos bien, no crearon demasiado peligro, nosotros buscando un poco más la contra, tampoco creamos demasiado, pero bueno, el partido estaba controlado, un esfuerzo enorme de todos los jugadores a la hora de defender, de estar juntos, y ya al final acabando el partido en el 83-84, pues una pared en el borde del área, un mano a mano se queda Adri con el portero local Garrido, que la consigue cruzar y hacer el 0-2.
para demostrar que bueno, este equipo tiene calidad, con muchas ganas de aprender, de mejorar, y esta segunda vuelta estamos yendo a más. Pues muchísimas gracias por esa crónica, Pedro. Desde luego, sorpresa mayúscula, y ya era hora de que tuviésemos una alegría como estas en la Provincial Aficionados. Bueno, sorpresa, sí, puede ser sorpresa porque no había perdido, pero bueno, el Norma tiene chavales jovencitos muy con calidad, como dice Dani, muy rápidos, y cuando tú, pues, como no tienes nada que perder, pues vas a por el partido, se te pone de cara, y luego los que tienen que remontar son ellos, ¿no? Ellos tienen la dificultad, tú tienes la tranquilidad de llevar el resultado a favor. Tenemos el ejemplo de ayer del Getafe, Real Madrid, y al final pues consiguen hacer un segundo gol en una jugada que puede estar aislada, y ganas el partido. Has hecho un partido completo porque has marcado 2 goles, y defensivamente la fase defensiva la has hecho muy correcta, porque ante un ataque continuo has conseguido mantener la portería a cero, con lo cual el Norma es cierto que esta segunda vuelta hay que felicitarles porque la están haciendo de forma excelente. Están haciendo buena segunda vuelta los del Norma, también están haciendo muy buena segunda vuelta los del Navaleno, que esta vez se enfrentaban ante el colista, pero también hay que ganarle, y lo consiguieron por 3-0 en un partido en el cual dominaron casi de principio a fin. Un gol de Juanpe en el 30, de Francisco Palomar en el 55 y de Diego Oteo en el 73. Con esta victoria los de Navaleno pues se ponen ya justo en medio de la clasificación, octavos, y lo hacen en un inicio del año en el que todavía no han perdido. Llevan sin ver la derrota desde el día 13 de diciembre. Vamos a escuchar lo que fue la crónica de este partido del Navaleno, que venció 3-0 al Arcos. Desde principio a fin dominamos el partido, generando bastantes ocasiones, pero lo que nos pasa siempre, nos cuesta hacer gol. Fallamos mucho, muchas ocasiones falladas, y al final, bueno, un resultado de 3-0, que es lo que importa, victoria, 3 puntos. Seguimos con la dinámica de los últimos partidos del 2026 sin llevar una derrota. Entonces es la parte positiva. Durante el partido, bueno, pues en la primera parte generamos muchas ocasiones, no llegamos a materializar ninguna, hasta que en el minuto 30 o así Juanpe consigue mandar el balón a la red. Aunque previamente habíamos tenido bastantes ocasiones, pues nos vamos al descanso con un 1-0. Volvemos del descanso y la segunda parte es más de lo mismo, muchas ocasiones, dominio nuestro, seguimos generando, pero no conseguimos el gol. Y más tarde, sobre el minuto 55 o así, Raba le da un pase a Fran, que Fran llega contra el portero y mete gol. Primer gol de Fran con nuestro equipo, el chavalín. Y bueno, la dinámica sigue igual, se empiezan a producir cambios, y en un córner a favor, Diego Oteo marca el tercero, el 3-0, con el que íbamos a terminar sin dejar de tener alguna ocasión más. Pero bueno, resumen final, 3 puntos, otra victoria, y también destacar sobre todo la iniciativa que tiene el club contra el cáncer infantil, con la organización de 1 entre 100.000, en el que el club ha donado solo por los goles y por los 2 partidos que hemos disputado, se han donado dinero a esta organización. En total fueron 150 euros los donados por el Navaleno a esta asociación contra el cáncer infantil. Desde luego, partido redondo, victoria, y además pues ese momento benéfico. También se jugaba en esta última jornada el Covaleda 0, San José B1, en un partido que estuvo igualado, sin muchas ocasiones, pero que en una
última parte del encuentro, pues los de la Sociedad Deportiva Covaleda perdieron por un despiste. Minuto 87, gol de Álvaro Salinas. También perdía el Castroviejo por 2-4 ante el Tardelcuende en un partido en el que los visitantes supieron aprovechar sus ocasiones, pese a que comenzaron perdiendo. Ganaba el representante durolense con el gol de Daniel Martín en el minuto 8. Después, en el 35, igualaban los de Tardelcuende y en el 46 Henderson, antes del descanso, ya ponía ventaja en el marcador. Con gol en propia puerta, en el 78 ya se finiquitó este partido y en el 88 se ponía el 1-4. 2-4 llegó de penalti, obra de Daniel Martín. También perdía el Abejar 3-0 frente a un muy difícil Calasanz B, que se imponía con claridad en el marcador, mientras que hay que destacar el empate a 1 entre Quintana y Bisontium, en un partido que, nos decía el representante del Bisontium, comenzó fatal para el equipo. De hecho, dice, los peores minutos de la historia del fútbol, ya será menos, pero lo cierto es que empezaba con el minuto 1 en un gol en contra, y en los minutos posteriores se provocaba un penalti que, eso sí, pues detuvo el guardameta. Después se puso el mono de trabajo el Bisontium, logró anotar un gol Jorge García en el 76 y de hecho tuvo alguna ocasión, aunque lejana, para conseguir la victoria. No obstante, reparto de puntos en ese último partido que comentamos de la jornada 22. Para la próxima jornada tendremos encuentros como el Norma San Leonardo Calasanz B. Ojalá de la sorpresa también el Norma ante el segundo clasificado. Fuera de casa el sábado juega el Covaleda ante el San Esteban de Gormaz. Difícil encuentro para los pinariegos. Por su parte, el Bisontium recibe ya el domingo a las 4:30 al Piqueras, mientras que Abejar y Navaleno se verán en el campo municipal de la Ermita esa misma hora, a las 4:30 del domingo. Veremos si el Navaleno continúa con esa racha tan positiva. Por su parte, el Castroviejo, que viene de perder, descansará en esta próxima jornada. Esto es lo relativo a la provincial aficionados soriana. Y avanzamos hasta las categorías regionales, comenzando en esa región de aficionados, donde el Calasanz vencía 0-3 en su duelo frente al Coque, y los sorianos siguen primeros. El Inter Vistalegre, segundo clasificado, sumaba una nueva victoria, 4-1 ante el Espinar, y se mantiene, como comentaba, en esa segunda posición, mientras que el Sporting Uxama caía 4-2 frente a San José en Soria, y cada vez, hay que decir, tiene más complicada la salvación, que ya se les antoja lejana a los del Burgos. 13 puntos por encima, falta 9 jornadas por disputar. ¿Puede comentar, Ismael, sobre esta liga? Pues respecto a la regional aficionados, yo creo que más o menos, no sé si Pedro coincidirá conmigo, pues se mantiene esa igualdad por la parte de arriba. Exactamente. Y por abajo, pues esos problemas del Sporting Uxama, que comenzaba mal, ahora había mejorado, pero parece que se va a quedar bastante corto de cara a esa salvación, que bueno, se podría producir como el año pasado. El Briviesca muy bien también, comentamos. Entonces, sí, siempre está a 3 puntos del Inter Vistalegre con 45 y a 4 que lleva ya Casan con 46. Me sorprende también esa bajada del Turégano, que hace poco más, bueno, creo que para lo que fue el final de año estaban liderando la clasificación, y ahora los segovianos, aunque no con mucha diferencia de puntos, pero sí se han colocado sextos. Muy regular están siendo, lo que al final es penaliza. Lo que pasa que el Turégano tuvo una sanción por la alineación indebida. 3 puntos de sanción. Entonces, exactamente, sí. Le dieron el partido por perdido, más 3 puntos que te quitan de la sanción, pues perdió 6 puntos. Claro. Por eso ahora está un poco más abajo, pero bueno, son cosas que hay que tener cuidado en los partidos, y bueno, no fue una cosa intencionada, pero al final cometió alineación indebida y ha tenido que cumplir la sanción, claro. Desde luego, para el Calasanz está dando una muy buena impresión. La verdad que está tanto en casa está intratable, y fuera, incluso con los equipos de arriba, también está haciendo una buena competición. Tiene muchas opciones de llevarse el campeonato. Y el Usama, por su parte, pues ya no es el problema solo de los 4 que bajan, sino
de aquellos que puedan arrastrar de tercera al grupo de regional, que pueden hacer que bajen en vez de 4, que bajen 5 o 6 equipos. Ese es el problema y por eso cada vez se pone más complicado. Bueno, también podría suceder como ocurrió el año pasado, que subieron más del grupo y acabó salvándose, aun quedando quinto por la cola, pero este año se antoja muy muy complicado porque recordamos que ya apenas faltan jornadas para acabar, tan solo 9, y es muy difícil recortar, creo que 13 puntos de diferencia. Sí, exactamente 13 puntos en 9 partidos, así que seguramente estemos viendo al representante del Burgo de Osma el próximo año en la Provincial Aficionados. Avanzamos ahora hasta tercera federación, grupo 8. El Numancia B ganaba 0-2 ante la Virgen del Camino y sale del descenso directo. Por su parte, la Arandina también ganó 2-0, en su caso ante el Colegios Diocesanos, se pone 6 puntos por encima del descenso, mientras el otro representante también de nuestra comarca, próximo a la comarca de Pinares, el Almazán, de media tabla, vencía 3-0 al filial de la Cultural Leonesa. Jornada inmejorable. 3 representantes, 3 victorias, y además son equipos tirando de la parte media como el Almazán, parte baja, Arandina y Numancia B. Y 3 victorias es una cosa que creo que es la primera vez que pasa en toda la temporada, en la misma jornada. En tercera, que siempre suelo hacer yo el repaso, creo que sí. Si no, solo 1, 2 o ninguno alguna vez, pero en este caso, mira, 3 de 3, sí señor. Y seguimos con este repaso futbolístico y ahora nos vamos hasta los representantes de las capitales, concretamente con los dos, porque Numancia y Burgos se veían las caras, el Numancia A contra el Burgos B, y se llevaba el partido el equipo numantino, el dirigido por Ángel Rodríguez. Lo hacía con un doblete de Juancho, que en el 39 anotaba el primer gol en lo que fue una tarascada dentro del área, y ya en el 92 pues conseguía ese remate final en un partido que estuvo más igualado de lo que refleja el marcador entre numantinos y burgaleses, pero en el que el Numancia supo hacer su juego y supo aprovechar las ocasiones, que es una de las cosas que habitualmente se le exige. Luego ya en rueda de prensa se mostraba un poco molesto, por así decirlo, el entrenador, porque decía, pues eso, cuando perdemos jugando bien mal y cuando ganamos jugando mal también mal, pues bueno, ¿qué queréis, no? Pero lo cierto es que después de este partido, con luces y con sombras, pero con un marcador positivo, el Numancia se pone a tiro de piedra de entrar en playoff. Se ponen a un punto del Salamanca, que perdía contra el Real Oviedo B, y ahora la próxima jornada, si suceden las cosas tal y como esperamos, que sea una victoria ante el Valladolid Promesas y una derrota del Salamanca ante el Sámano, pues podría llegar a entrar en playoff. Respecto al partido del Numancia, Pedro, ¿crees que fue el justo vencedor? Sí, yo creo que el Numancia fue justo vencedor. Creo que llevó el peso del partido incluso la primera y segunda parte. El Burgos se dedicó un poco más a jugar a la contra, con muy pocas salidas. Es cierto que en la primera parte, en un fallo defensivo, tuvo una clarísima del Burgos, pero yo creo que para salir de abajo hay que proponer más, ¿no? Y yo creo que intentó lo primero defenderse. Me sorprendió que no intentaran, pues que alguna vez lo hicieron hasta que no recibieron el gol, salir combinando y salir, digamos, dar un paso adelante. Y yo creo que el Numancia en ese sentido llegó bastantes veces, no creo muchas ocasiones claras. Le anularon un gol por fuera de juego, pero yo creo que sí que fue el justo vencedor. Y bueno, aunque hay que decir que con el 1-0 también en la segunda parte, y el portero numantino, justo antes del gol, del segundo gol, hizo una parada espectacular que puede haber sido el empate del Burgos, ¿no? Ya te digo, 2 llegadas del Burgos que fueron muy claras, pero que en el cómputo del partido yo creo que el Numancia fue superior, sin tampoco un juego espectacular, pero yo creo que falta un poco que el Burgos diera un paso adelante. Además hay que mencionar que el Numancia jugó en la segunda parte con un jugador más, ya que se expulsó en el 51 a un representante del Burgos Club de Fútbol B,
y como decías también, el portero tuvo su punto de vista, tuvo su importancia en esa segunda mitad, en la cual pues el Numancia flaqueó un poco, sobre todo teniendo en cuenta que tenía un jugador más, pero sabiendo que conseguía esa victoria por 2-0. Próximo rival del Numancia, como decíamos, Valladolid Promesas, que está en la parte baja con 28 puntos, será en tierras vallisoletanas este sábado, mientras que el Burgos Club de Fútbol B, que lleva una racha bastante mala, 4 partidos consecutivos perdidos, incluyendo este ante el Numancia, ya tiene difícil la salvación. Está a 7 puntos del Valladolid Promesas, a 8 puntos del Racing de Santander B, y por lo tanto con esa salvación ya bastante distanciada. Próximo encuentro de los burgaleses será ante el Bergantiños de mitad de tabla. Y vamos ya a la segunda división, donde el Burgos Club de Fútbol, después de 2 partidos jugando bien y no consiguiendo la victoria, esta vez sí lo hacía y jugando un poquitín peor. Fue superior relativamente a distintos momentos en su partido contra el Zaragoza y consiguió ganar gracias al gol de Kevin Apin, que normalmente, ya saben, juega de medio centro, va bailando un poco en la zona central del campo, pero que esta vez jugaba de 9 o falso 9, también podríamos decir. No obstante, fue el jugador más destacado del partido con este gol en el 66, un gol que entró en una contra, pues lamiendo el palo, de estos goles que son agónicos. Parece que tarda no 5 segundos en llegar la pelota, sino 5 minutos, pero acabó entrando el gol en el 66, como decíamos. Antes, el propio Kevin Apin, en la primera mitad, en el minuto 29, había anotado un gol que posteriormente fue anulado. El Zaragoza tuvo también sus ocasiones, y no en vano. Hay que decir que uno de los mejores representantes del Burgos fue su portero, Ander Cantero, que a escasos 5 minutos del final del partido sacaba una bajo palos utilizando varias partes del cuerpo. Así que en este partido que consigue la victoria el Burgos y que le acerca un poquitín a la fase de ascenso, hay que decir que, pues bueno, resultado positivo y además que se traslada al buen juego que había tenido estas últimas semanas. Pues sí, yo creo que el Burgos me sigue encantando. Es un equipo que, digamos, que es camaleónico, se adapta a las situaciones, ¿no? En un partido en el que, bueno, tampoco se jugó, por ambos equipos se propuso mucho fútbol, pues se adaptó a la situación, siempre compite bien, no es competir en su intensidad, sino saber competir bien, y siempre aprovecha las ocasiones que tiene para sacar adelante los resultados. Le valió pues marcar el gol y como viene haciendo las últimas jornadas, Cantero pues sigue demostrando que está a un nivel muy alto y ayuda al equipo pues a conseguir la victoria. Yo nada más que decir que el Burgos me sigue encantando la forma de competir y que se merece estar donde está y entrar en el playoff. La única pega que podemos poner a esta jornada es que por arriba, pues los que estaban al menos delante del Burgos han conseguido vencer. El Ceuta lo hacía ante el Mirandés por 0-1 y Las Palmas vencía a la Cultural Leonesa por 0-3. El Málaga, que está un poco más distanciado, ganaba al Granada. Y ya te he dejado sin nada que decir, Álvaro, perdona, pero justo ahora normalmente hablamos de Mirandés y Granada, pero esta vez hemos hablado de sus rivales, y el Burgos pues sigue, pese a la victoria, a dos puntos de entrar en el playoff de ascenso. Eso sí, se ha quitado de en medio al Córdoba y al Sporting. El Sporting el Sporting empataba 0 ante el Leganés, el Córdoba perdía 1-4 ante el Andorra, pero aún así hay mucha tela todavía por cortar, y seguro que desde el noveno, desde el Córdoba, que está 10º, hasta el Deportivo de La Coruña o el Almería, hay muchísimos cambios de aquí a final de temporada. Próximo partido para el Burgos será ante el Mirandés. Correcto. Derbi burgalés, además se jugará
aquí en el estadio del Plantío. ¿Y cómo quedaron en el último partido? ¿Tú recuerdas? ¿O hacemos un repaso? En el último, en el Plantío o fuera de casa este año. No, en el suyo entre ellos, en su partido entre. Venció el Burgos 0-2 con 2 goles además del jugador burgalés Mario González. Correcto. Vale. Así que para recordarlo, se jugó en noviembre, fíjate, se ha pasado. Este año el Burgos Club de Fútbol pues parte como claro favorito, teniendo en cuenta que está octavo con 43 puntos. El Mirandés, con esa derrota que mencionábamos ante el Ceuta, pues tiene 24 puntos, casi la mitad que la de los burgaleses, pero Pedro, en un derbi nunca se sabe lo que puede ocurrir. No, y además el otro día estuve viendo un poco el partido del Mirandés también, yo que veo el fútbol, y el Mirandés no merece perder para nada. O sea, el Mirandés fue mejor equipo y Ceuta metió el gol muy pronto y al final supo adaptarse y mantener ese resultado. Tiene 2 jugadores arriba fuertes y rápidos que pues conseguían mantener el balón y aguantarlo para que el resto del equipo saliera y demás. Pero el peso del partido, incluso ocasiones, fueron para el Mirandés, con lo cual el Mirandés sí que está bajo la clasificación. Como decís, es un derbi, en el derbi puede pasar cualquier cosa porque hay más nervios, pero que tampoco nadie por muerto al Mirandés porque hace muy buen fútbol y creo que esta segunda vuelta lo va a demostrar. Pero, como sigo diciendo, el Burgos está últimamente a un nivel muy, muy alto, en casa está muy fuerte y, pues bueno, hace de suponer que llevará el peso del partido y que creo que pues intentará la victoria pues, para seguir arriba, ¿no? Al Zaragoza, Pedro, el rival del Burgos, ¿cómo lo ves? Tiene los mismos puntos que el Mirandés, desde luego, estando a 8 puntos de la salvación que marca el Valladolid, que por cierto ganaba este fin de semana. No es nada fácil pues remontar con tan pocas jornadas por jugarse, pero ¿ves alguna posibilidad? Pues mira, el Zaragoza al final está en estas situaciones muchas veces y al final se ha salvado, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo, no es, por ejemplo, te pongo el ejemplo del Mirandés, ¿no? El otro día el ambiente en Miranda pues era un ambiente festivo. Bueno, el equipo no está yendo bien las cosas, pero al final se viene un ambiente festivo. Uh-huh. Sin embargo, en Zaragoza debe ser un ambiente que, bueno, que no se puede respirar y que hay problemas que si la directiva, que si temas económicos y demás. Y eso al final... la afición maña pues también tiene sus protestas, que yo creo que es mi forma de ser, ¿no? Que esas protestas hay que llevarlas fuera del partido, porque lo que hay que conseguir es que el equipo salga de ahí, ¿no? Pero al final es un ambiente enrarecido que estoy más pesimista que otros años de que salga de ahí abajo. Desde luego un histórico en problemas el Real Zaragoza, que en esta última jornada pues se ha puesto colista. Por cierto, perdían los 4 últimos, los 4 que están en el zona de descenso. Precisamente destacábamos ese partido de Valladolid 1, Huesca 0, que sirve para que salgan los pucelanos del descenso. El Granada se mantiene también a 2 puntos después de haber perdido contra el Málaga. Y vamos finalizando ya este repaso al rincón deportivo con los resultados que nos dejó la primera división, la Liga eSports. Lo más llamativo fue esa derrota del Real Madrid por 0-1 frente al Getafe, con lo cual está prácticamente sentenciada la Liga, salvo algunas circunstancias extraordinarias, ya que sitúa actualmente a 4 puntos del Barcelona. El resto de partidos, Celta de Vigo ganó al Girona 2-1, empate a 2 en el derbi sevillano entre el Real Betis y el Sevilla. El Valencia ganaba 1-0 a Osasuna, empate entre el Elche y Español a 2 goles. El Atlético de Madrid ganaba al Oviedo por 0-1. El Mallorca caía frente a la Real Sociedad 0-1. La Real, que tiene partido actualmente, mañana se jugará la Copa del Rey, ese partido de vuelta frente al Athletic. El Barcelona ganaba 4-1 al Villarreal. El Rayo empataba 1 contra el Athletic, próximo rival de la Real Sociedad, y el Levante ganaba 2-0 al Alavés.
Y, bueno, el Mallorca, pese a cambiar de entrenador, pues no cambia la dinámica, se mantiene en ese descenso, el cual le queda un punto por encima de la salvación después de ese empate a 2 entre Elche y Español. Y mucha gente está hablando, Pedro, de esa mala racha del Elche, que a principio de temporada decíamos enamoraba porque estaba quinto, y ahora ya está a tan solo 2 puntos a un puesto del descenso. Es que hay muchas cosas por jugarse ahora y ahora no se regala nada. Entonces, bueno, y luego los picos de forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pues ahora mismo está en una racha en la que los resto de equipos pues igual llegan físicamente o han pillado su forma de jugar y de realizar el fútbol, y le toca sufrir, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene calidad para no salir de ahí y salvar la temporada. Por cierto, por arriba mencionabas esa brecha que ha hecho el FC Barcelona después de la derrota del Real Madrid, 2 derrotas seguidas de los blancos, pero también el Atlético de Madrid, bueno, pues poco a poco ha conseguido ponerse en tercera posición, usurpándole ese puesto al Villarreal, que perdía ante el Barça, y el Atlético, que ganaba al colista, al Oviedo. Pero los puntos, como decimos siempre, valen lo mismo, y ya con igualdad de puntos y mayor número de goles, pues el Atlético de Madrid pasa a esa tercera posición. Por cierto, hoy partido importantísimo del Atlético. Se estará jugando actualmente la semifinal, la vuelta de semifinales, el primer partido ante el Barcelona frente al Atlético de Madrid en el estadio en el Spotify Camp Nou, con una capacidad reducida. Y recordar que en el partido de ida se imponía el Atlético 0-4. Así que, como siempre pregunto, si quieres hacer porras para el de hoy y para el de mañana, que enfrentará a la Real contra el Athletic de Bilbao, los de San Sebastián ganaron el partido de ida por 1-0, así que ahí la semifinal está mucho más disputada que en esta, que a priori lo normal es que pase el Atlético, pero yo no sé qué puede pasar en estos partidos. Mira, hay sorpresas. Yo me voy a mojar. Yo creo que los que han ganado en la ida, no sé si ganarán en la vuelta, pero sí que creo que van a ser capaces de mantener esos goles de diferencia, y la final, yo me apuesto que va a ser Atlético de Madrid Real Sociedad. No sé, Pedro, si también lo ve así o cree que hay posibilidad, sobre todo en ese derbi vasco, de que haya sorpresa. Yo el partido Atlético Madrid, por bien que esté el Barça, yo creo que es mucha diferencia. Un 5-0 es muy complicado, tienes que estarte muy arriba para ganar el partido y que ellos no te marquen. No me gusta. Y la Real tiene la ventaja, o sea, el Atlético es el que tiene que exponer, la Real tiene la ventaja y viene de hacer, pues lo que estamos viendo en el campeonato, pues está, digamos, en mejor estado de forma. Entonces yo apuesto como Ismael que la final será Atlético Madrid y Real Sociedad. ¿Tú, Álvaro, que no lo has dicho? También, sí. También. Atlético Real, sí. Pues ya verás, ya sabemos cuál va a ser. Ya sabemos, la final va a ser Barcelona Athletic de Bilbao, que por cierto es una que se ha jugado muchísimas veces. Sí. Dejamos la Copa. Vamos a cerrar ahora hablando de la Champions, porque aunque no haya esta semana disputa de partidos, sí hay que decir que hubo la semana pasada, y por lo tanto tenemos que comentar resultados positivos para los dos equipos españoles, ya que el Atlético de Madrid avanzaba después de vencer ante el Brujas, lo hacía con un claro 4-1, mientras que el Real Madrid vencía 2-1 al Benfica, en un partido que tuvo algo más de chicha. Eso sí, también podemos decir que hubo sorpresas, como por ejemplo la eliminación del Inter a manos del Bodo Glimt, que bueno, ha sido, creo que hasta ahora al menos la sorpresa. Sí. Se enfrentarán ante el Sporting de Portugal, mientras que ya sabemos cuáles van a ser los cruces. Real Madrid-Manchester City, ya un clásico de Champions. También Atlético de Madrid, Tottenham, y Newcastle-Barcelona. Newcastle, Pedro, está bastante fuerte y no sé a cuál de los dos puedes ver como favorito. Bueno, yo creo que le veo favorito al Barça, porque es el Barça, ¿no? Hemos dicho que entonces como hace así, que se me ha cruzado un poco. Yo le veo siempre por el tema de que tiene más experiencia y jugar en casa la segunda, y está muy bien. Pero sí que es verdad que los clubes ingleses ahora mismo, que no paran la competición, están a un nivel muy alto.
están jugando con mucha intensidad y bueno, ya sabes que jugar en sus campos es muy complicado y ahí dependerá un poco también el partido de vuelta, ¿no? Pero vamos, yo creo que yo doy como favorito al Barça. Al menos cruzando las ligas, la inglesa y la española, parecería favorito el Fútbol Club Barcelona. El Newcastle no está teniendo su mejor año, pero al menos en Liga, en Champions lo está haciendo muy bien y por eso vemos cómo se ha conseguido clasificar para esos octavos. Por cierto, vamos a contar la Europa League porque el Betis, que ya estaba clasificado, se enfrentará ante el Panathinaikos, ya será la próxima semana. El Celta de Vigo vencía al PAOK de Salónica en estos 16avos y ahora tendrá un partido importante ante el Olympique de Lyon, ante uno de los históricos de la Champions, ante uno de los históricos también de la Europa League. Todo ello será dentro de una semana. Ahora estamos preocupados por esa Copa del Rey. Así que, bueno, acabamos así con el fútbol, con Internacional, este rincón deportivo. Volvemos la próxima semana con más resultados. Esperamos que positivos, al menos igual que esta semana para nuestros equipos. Así que muchas gracias por estos minutos a los oyentes y también a Álvaro y también, como no, a Pedro. A ti, Ismael. Muy bien. Buenas tardes. Hasta la próxima.